paso a dar inicio a la charla de anafilaxia, la cual está a cargo de María Paula Castellanos y Angie Rojas, ambas miembros activos del Grupo de Interés en Medicina de Emergencias de la Universidad del Rosario. De la mano de la charla también tuvimos el apoyo del doctor Cristian Hernández, residente de segundo año de Medicina de Emergencias. Sin más que agregar, María Paula, Angie, la palabra es de ustedes. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Angie Rojas y junto con mi compañera María Paula Castellanos presentaremos bajo la orientación del doctor Cristian Hernández el tema de anafilaxia y su manejo en el contexto de urgencias. Este es el contenido que vamos a manejar a lo largo de la presentación, las temáticas que vamos a tratar. Entonces, vamos a comenzar con algunos conceptos básicos que nos va a servir para entender el tema que vamos a manejar a lo largo de esta charla. Entonces, como primer concepto que tenemos es el alergeno. Entonces, tenemos entendido que este es una sustancia generalmente inofensiva para la mayoría de las personas que puede inducir a una reacción de hipersensibilidad en individuos susceptibles. Tenemos también la reacción alérgica, que es una reacción, una respuesta inmunitaria exagerada e inapropiada. Y este proceso implica sensibilización previa, seguida de la exposición a un alergeno. Tenemos la reacción anafiláctica. Esta es una reacción inmunitaria grave, sistémica y de aparición rápida por un alergeno en personas pues, ya sensibilizadas y puede comprometer múltiples órganos. A la par de este concepto aparece la anafilaxia mediada por IgE, que es pues básicamente la respuesta inmediata del sistema inmunitario por medio de la inmunoglobulina E. Tenemos la reacción anafiloide, que es muy similar a la anafilaxia, tiene los mismos síntomas y gravedad, pero no está mediada por IgE ni involucra el sistema inmunológico adaptativo y esta también es conocida como anafilaxia no mediada por IgE. Entonces, ¿por qué es importante que toquemos este tema? Entonces, hablar de anafilaxia es importante porque permite reconocer, prevenir y actuar ante una emergencia médica que es potencialmente mortal. Entonces, en particular, la anafilaxia representa el extremo más grave del espectro de las alergias. Entonces, comprender su gravedad nos ayuda a no subestimar ni confundirla con unas reacciones alérgicas que pueden ser más leves. También tenemos una diversidad de desencadenantes, que pueden ser medicamentos, alimentos, insectos. Entonces, estos están presentes en la vida cotidiana de las personas. Por eso, la educación sobre estos factores de riesgo permite reducir la exposición y permite estrategias de prevención. También tenemos que hay variaciones en las definiciones y en los criterios diagnósticos que pueden generar confusión en la identificación y en el manejo de la anafilaxia. Discutir sobre esto contribuye a unificar criterios clínicos y mejora la precisión diagnóstica, especialmente en entornos de urgencia. Y por último, tenemos que hay una falta de presentación a los centros de salud. Entonces, muchas personas no buscan atención médica tras una reacción anafiláctica o no reconocen los síntomas iniciales. Entonces, esto retrasa el tratamiento inicial que debe realizarse con adrenalina. Por ello, promover el conocimiento de la anafilaxia puede en algún momento llegar a salvar vidas. Entonces vamos a comenzar con la definición de la anafilaxia. Para esto tenemos esta imagen que muestra las diferentes definiciones que hay alrededor de este tema y son propuestas por organizaciones internacionales, pero evidencia la falta de consenso en su conceptualización. Entonces aquí todas coinciden en que se trata de una reacción alérgica grave de inicio rápido y potencialmente mortal, pero difieren en los criterios diagnósticos. Entonces, aquí algunas las describen como una reacción sistémica generalizada o multisistémica, mientras que otras destacan el mecanismo inmunológico y la liberación de mediadores como un elemento central.
Sin embargo, pues para ser prácticos, vamos a centrarnos en una definición que se ha construido y ha unificado y se ha unificado en base a las múltiples definiciones para llegar a una que nos generalice el término, la cual es que la anafilaxis es una reacción alérgica de hipersensibilidad grave que puede progresar rápido y causar la muerte. Esta involucra la piel, incluyendo labios, lengua, el sistema respiratorio, los pulmones, el sistema cardiovascular y el sistema gastrointestinal. Y también es potencialmente mortal, que se caracteriza por un compromiso respiratorio y cardiovascular y puede incluso no tener la participación de la piel ni la mucosa. Bueno, vamos a entrar a hablar de epidemiología. Entonces, la anafilaxia ya no se considera una condición poco común, aunque los datos epidemiológicos siguen siendo limitados y las variables, pues debido a diferencias metodológicas y poblacionales, y pues en el reconocimiento clínico de los casos hace que esto sea un poco difícil. Sin embargo, encontramos en varios artículos que la incidencia, por ejemplo, en Colombia se estima en un promedio de 3,2 casos por millón de habitantes al año, en Europa entre 1 y 7 casos por 100.000 personas al año, en Estados Unidos de 1,6 a 5,1 de casos por 100.000 personas al año, y esta es más frecuente en niños de 0 a 4 años o en los primeros dos picos de los 2 primeros años de vida. Tenemos una prevalencia estimada entre el 0,3% y el 5,1%. Las tendencias de los últimos 15 años dice que el ingreso hospitalario por anafilaxia se ha multiplicado por 5 a 7, aunque la mortalidad permanece estable, con mayor riesgo en adultos mayores debido a comorbilidades. La recurrencia varía del 26% al 54%. En España, por ejemplo, se registró 3,2 episodios por 100 personas año y es más frecuente por alimentos y látex que por medicamentos. Ya en mortalidad tenemos que globalmente entre el 0,04 y el 2,7% de muertes por millón de habitantes al año. En Estados Unidos hasta 1.000 muertes anuales que representan el 1% de riesgo en pacientes hospitalizados. Y en Brasil el 1,1 muertes por 1 millón de personas al año, principalmente asociado a fármacos. Ya específicamente en el choque anafiláctico, tenemos una incidencia entre el 3,2 y el 10% por 100.000 personas año, con una mortalidad que puede llegar a ser el 6,5%. Y en reacción bifásica, antes se estimaba un 20%, pero en estudios recientes se sitúa en el 4,6%. Acá tenemos este gráfico que es de un estudio realizado en Medellín, en donde encontró un aumento importante de los casos a partir del año 2015, con 56 pacientes para este año y 15 para el previo a este. A partir del 2015, la cantidad de casos de anafilaxia anual se mantuvo relativamente constante. Sin embargo, encontramos picos, por ejemplo, entre el año 2015 y el 2016. Sin embargo, tiene una tendencia a ser constante a partir de estos años. Entonces, vamos a entrar en la etiología para esto. Entonces, ¿cómo debe comenzar esto? El individuo debe entrar en contacto con una sustancia que actúe como un detonante, que en este caso es el alergeno. Entonces, los principales alergenos en adultos son los fármacos, específicamente los antibióticos y los antiinflamatorios, y los insectos, en especial las avispas y las abejas. Y los alérgenos en pediatría se destacan alimentos como la leche, el huevo, los frutos secos, los pescados, mariscos, algunas frutas y cereales. Entonces, aquí es importante destacar que existen algunos cofactores que aumentan el riesgo a que la anafilaxis ocurra o que su gravedad sea mayor. Entonces, por ejemplo, algunos de estos cofactores son el ejercicio, el estrés emocional, la medicación, las infecciones, el alcohol y el estado premenstrual. Entonces, aquí un ejemplo es que un individuo que tolere bien un alimento puede desarrollar una reacción alérgica cuando la ingesta se asocia con alguno de estos cofactores. También existen algunos factores individuales que predisponen a las personas a una reacción alérgica.
Puede ser factores, comorbilidades como la rinitis, la sinusitis, entre otros. Entonces, en este gráfico también es del estudio realizado en Medellín, Colombia, y respecto a la distribución de agentes etiológicos por grupo de edad, los más frecuentes fueron el huevo en niños de menores de 2 años hasta los 5 años y en antibióticos betalactámicos en el grupo de 3 a 5 años, que corresponde a un 29% y en antiinflamatorios en el resto de los grupos etarios. La leche y el huevo también se reportaron solo en pacientes menores de 5 años y la alergia a la nuez se informó solo en 4 de los casos del grupo de 19 a 60 años y el cacahuate pues en menor porcentaje, igual que los diferentes tipos de alérgenos también presentados. Entonces aquí ya vamos a comenzar a desglosar un poco de cómo pueden ocurrir estas reacciones. Entonces una de estas es la inducida por alimentos. Entonces en la mayoría de las publicaciones los alimentos son los desencadenantes más comunes, seguidos por los medicamentos. Entonces, los alimentos implicados varían según la zona geográfica, la edad de los pacientes. Sin embargo, existen algunos alimentos comunes como la leche, la clara de huevo, la nuez, el trigo, el cacahuate, los mariscos, que son los desencadenantes más comunes. Y según una revisión de publicaciones sobre alergia alimentaria, en poblaciones de América Latina hay menor sensibilización hacia el maní o los cacahuates en comparación con poblaciones europeas o norteamericanas. Sin embargo, en la población latina también tiene mayor sensibilización a pescados y frutas. Igual acá tenemos también un gráfico que demuestra el porcentaje que tenemos por alimentos que corresponde a un 34%. Ya la anafilaxia inducida por medicamentos es la más común en reacciones anafilácticas, especialmente los antiinflamatorios no esteroideos y los antibióticos betalactámicos y otros agentes antiinfecciosos no betalactámicos y los medios de contraste radiológicos. Estos constituyen la principal causa de anafilaxia en adultos y representa hasta el 10% de los casos en pacientes ambulatorios y entre el 27 y el 60% de casos en pacientes que están en servicios de urgencias o hospitalizados. Cabe destacar que las reacciones graves, especialmente las asociadas con hipotensión, tienen mayor probabilidad de ser inducidas por fármacos, los cuales han sido señalados como la principal causa de muerte por anafilaxia. También es importante resaltar que algunos datos recientes de estudios realizados en América Latina confirman que los antibióticos estuvieron implicados en aproximadamente el 80% de los casos reportados de reacciones anafilácticas y la mayoría son tratados en los servicios de urgencia. Sin embargo, la epinefrina o adrenalina, que es el tratamiento de primera línea, se administró en solo el 27.6% de los casos y con mayor frecuencia ya cuando estaban en un choque anafiláctico. Entonces, dentro de los fármacos, como ya mencioné, los antiinflamatorios son los desencadenantes más frecuentes, son responsables del 48 al 57% de los episodios y los medicamentos implicados son las pirazolanas, los derivados del ácido propiónico, el diclofenalco y el paracetamol. Y este tipo de anafilaxia es más frecuente en pacientes con comorbilidades como el asma, la rinosinusitis y pólipos nasales. En cuanto a los antibióticos betalactámicos, se estima que las reacciones anafilácticas ocurren entre el 1 al 5 de cada 10.000 habitantes tratados y esto representa alrededor del 75% de los episodios fatales en Estados Unidos y en América Latina constituyen la segunda causa más frecuente de anafilaxia con una prevalencia del 14%, siendo la amoxicilina el principal desencadenante. También se ha implicado el ácido clavulánico y que es comúnmente prescrito en combinación con este antibiótico. También tenemos las fluoroquinolonas, que son responsables de cerca del 9% de las anafilaxias graves por antibióticos.
y el 75% de los pacientes con hipersensibilidad inmediata a estos fármacos desarrollan anafilaxia, siendo el moxifloxacino y la ciprofloxacina los más frecuentes reportados. Otros agentes relevantes son los bloqueadores neuromusculares, también los medios de contraste radiológicos, que son responsables del 27% de anafilaxias mortales. Sin embargo, esto se ha reducido gracias a la introducción de agentes no iónicos de baja osmolaridad, que han reducido notablemente pasando al 12% y hasta el 0,04% de los pacientes expuestos. Ya tenemos la anafilaxia inducida por veneno de insectos. Aún existe amplias diferencias en las series, probablemente por la variación en el grado de exposición a los insectos en distintas zonas geográficas. Sin embargo, la alergia a picadura de esos insectos es responsable de más del 10% de los casos de anafilaxia, hasta el 3% en adultos y 0,8% en los niños desarrollan hipersensibilidad sistémica severa a los venenos de hominópteros y hasta el 20% de los pacientes con anafilaxia tienen reacciones bifásicas. Aquí el principal son las picaduras de insecto, conocida en pacientes con mastocitosis sistémica y aparecen especialmente en el 89% de los casos en mastocitosis sistémica indolente. Tenemos el veneno de abeja, que ha sido el mejor caracterizado y actualmente se han identificado dos alergenos. Tenemos el veneno de avispa, que los principales ha sido del B1 al B5, y encontramos que la inmunoterapia con veneno es el único tratamiento modificador de la enfermedad que aborda la causa de la reacción anafiláctica. Y ha demostrado que es muy eficaz para inducir la tolerancia con tasas de protección que oscilan entre el 75 y el 98%. Bueno, ya para que podamos entender un poco mejor cómo se da toda la reacción anafiláctica, entonces vamos a hablar sobre la fisiopatología. Entonces, a grandes rasgos, ya sabemos que la anafilaxia es una reacción severa, rápida y mortal, y su caracterización principal es la activación masiva de mastocitos y basófilos. Entonces, esto libera una gran cantidad de mediadores inflamatorios que son responsables de los signos clínicos. Entonces, eh, existen dos grandes categorías que son las mediadas por IG y las que tienen vías independientes, o sea, no mediadas por IG. Entonces, para hablar de las IG, vamos a dividirlo en diferentes fases. La principal es la fase de sensibilización y la fase de activación. Entonces, en la fase de sensibilización, el proceso comienza con la primera exposición al alergeno. Entonces, aquí puede ser un alimento, un medicamento, una picadura de insecto o cualquier sustancia. Entonces, cuando este alergeno entra al organismo, es reconocido por células presentadoras de antígeno y que pueden ser células dendríticas que lo procesan y lo presentan a los linfocitos T, cooperadores de tipo 2 especialmente. Estos linfocitos T liberan citocinas, especialmente de la IL-4 a la IL-13, que inducen a linfocitos B a cambiar su tipo de inmunoglobulina hacia la E, específica contra ese alergeno. La IgE producida em, se une a receptores de alta afinidad presentes en la superficie de los mastocitos y los basófilos, quedando estas células ya sensibilizadas y para este punto ya el individuo no presenta síntomas, pero su sistema inmunológico ya ha quedado preparado para reaccionar de forma exagerada ante una nueva exposición. Y aquí entra nuestra fase de activación y de degranulación. Entonces ya cuando, y aquí se da el proceso de entrecruzamiento como se ve aquí en la imagen. Entonces, cuando el organismo se expone nuevamente al mismo alergeno al que ya está sensibilizado, este se une simultáneamente a dos o más moléculas de Ig y ellas están fijadas en la superficie de ese mastocito y genera un fenómeno llamado cruzamiento o entrecruzamiento. Este cruzamiento desencadena la degranulación inmediata, eh,
de la célula y libera mediadores preformados almacenados en los granulos, como la histamina, la triptasa, la heparina y las proteasas. Entonces, de esta manera también se activan vías de señalización intracelular que inducen la síntesis de novo, que son otros mediadores inflamatorios como los leucotrienos, las prostaglandinas y las citoquinas proinflamatorias. Y como resultado, tenemos que hay una liberación masiva de sustancias vasoactivas e inflamatorias hacia la circulación que afectan simultáneamente órganos y sistemas. Y ya estos mediadores preformados y sintetizados explican los síntomas clínicos característicos de la anafilaxia. Entonces, por ejemplo, la histamina provoca la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad capilar y causa el edema, el eritema, urticaria, hipotensión. También actúa sobre el músculo liso bronquial que genera broncoespasmo y dificultad respiratoria. Por otro lado, también las proteasas y la triptasa activan las vías de complemento y de la coagulación, amplificando la inflamación. Y los leucotrienos y las prostaglandinas producidos después refuerzan la broncoconstricción, aumentan la secreción de moco y prolongan la respuesta inflamatoria. Ya las citoquinas como la IL-4 y hacia la IL-6 atraen eosinófilos, neutrófilos que contribuyen a una segunda fase inflamatoria, que eso es lo que es la que participa en la fase tardía y en la amplificación de esa respuesta inflamatoria. Entonces, en conjunto, pues estas alteraciones generan una disminución severa en el retorno venoso, generan hipotensión, hipoxia y el colapso cardiovascular, que son las características que tiene un choque anafiláctico. Entonces, ya después de esta fase aguda, entonces el proceso inflamatorio puede continuar por varias horas debido a la producción sostenida de citoquinas, quimiocitocinas, y esto da lugar, pues, como les decía, a la segunda fase, a la fase tardía de la anafilaxia, que es caracterizada por la filtración de eosinófilos, linfocitos, neutrófilos. Esto prolonga la inflamación y puede causar la recurrencia de los síntomas. Durante esta etapa también se activan sistemas plasmáticos como el complemento, la coagulación y el sistema de calicraína-cinina, que amplifican la respuesta y pueden agravar el compromiso cardiovascular. Ya tenemos también la otra vía, que es la de IgE independiente, aunque la clásica es la anafilaxia, pues de IgE. También existen mecanismos alternativos que pueden provocar una reacción clínicamente idéntica, como algunos medicamentos, como los opioides, los medios de contraste, ciertos anestésicos que pueden activar directamente a los mastocitos a través del receptor MRG-PRX2, sin necesidad del IgE. Entonces, asimismo, la activación del complemento puede generar fragmentos como C3A, C3A y C5A, que son conocidos como anafilotoxinas, que también pueden inducir a una degranulación mastocitaria. En todos los casos, el resultado final es el mismo, es una liberación masiva de mediadores inflamatorios que llevan pues, a una respuesta sistémica como las que les he contado antes. Bueno, ya para comenzar con la clínica, pásala por favor. Bueno, a partir de acá vamos a entrar en la clínica de la anafilaxia. Es decir, esto acá quiero hacer énfasis en que la anafilaxia es un diagnóstico totalmente clínico. Debe sospecharse ante la aparición súbita y simultánea de los síntomas ya mencionados. Es decir, acá vamos a tener un inicio temprano. La mayoría de los casos, estos síntomas se van a iniciar a los 30 minutos tras la exposición al alergeno. Cuanto más rápido inicia, más severa suele ser la reacción. El inicio tardío puede presentarse hasta 32 horas después del contacto con el alergeno. Las formas atípicas, que son las formas inusuales, que en raros casos pueden presentar sin hipotensión ni obstrucción de la vía aérea y predominio de síntomas cutáneos o gastrointestinales. Es decir, estas formas atípicas suelen ser como las más traicioneras. Esto lo que va a hacer es dificultar su diagnóstico y va a exigir una alta sospecha clínica. Cambia la nota, por favor. Bueno,
Ahora vamos con la clínica de sistemas comprometidos. Los sistemas comprometidos acá realmente van a variar de paciente en paciente, es decir, van a depender del grado de hipersensibilidad al alergeno, la cantidad de exposición, la vía por el que ingresó el alergeno y la reactividad del órgano afectado. Los síntomas comprometidos acá realmente encontramos que la piel puede estar del 80 al 90%, respiratorio del 70 al 80%, digestivo del 25 al 30% y cardiovascular del 30 al 50%. También encontramos el sistema nervioso central que tiene un porcentaje del 20 al 30%. Bueno, en piel y digestivo, que es uno de los más frecuentes, encontramos que podemos tener síntomas como prurito, hormigueo y calor, ruberación, abones, angioedema y prurito ocular. Acá quiero hacer énfasis en tubo digestivo porque podemos tener pacientes que pueden llegar con disfagia, dolor cólico abdominal, náuseas y vómitos, diarrea y tenesmo. Hay que hacer énfasis acá en que en el digestivo los síntomas deben ser más graves o inusuales. Es decir, un vómito persistente, un dolor abdominal intenso, diarrea profusa, para poder considerarse manifestaciones significativas en la anafilaxia. No simplemente se va a tratar como de un simple malestar gastrointestinal. Vamos con las vías respiratorias. Acá vamos a encontrar altas y bajas. En altas podemos encontrar congestión, prurito nasal, estornudos, disnea, disfonía, opresión laringea e hipersalivación. En bajas encontramos tos, sibilancias, opresión retroesternal y disnea. Algo que no se encuentra en esta tabla, pero es importante relacionarlo porque es lo que realmente nos va a decir que ese paciente tiene comprometido la vía aérea, es el estridor, que este va a ser un signo de obstrucción de la vía aérea superior y marcado pues por severidad con la anafilaxia. Esto lo que va a indicar, como les estaba mencionando, es que el edema laringio es inminente y va a haber un riesgo inminente de compromiso respiratorio súbito, lo cual pues ese paciente posiblemente toca intubarlo. Vamos ahora con sistema cardiovascular. Acá encontramos muchos signos que nos pueden llevar a pensar que este paciente está presentando una anafilaxia. Encontramos taquicardia, hipotensión, shock cardiocirculatorio, encontramos cambios en electrocardiograma, taquicardia, ST, onda T y demás. Y la parada cardíaca, que este pues se los voy a explicar más adelante, que realmente cuando hay una parada cardíaca no se necesita como tal seguir un protocolo exacto más que el del ACLS y BLS, que pues también se los voy a explicar más adelante. En el hematológico, que realmente es como el menos común, pero no menos importante, encontramos también que podemos tener afectado tanto sistema nervioso central, hematológico y genitourinario. Encontramos acá que hay pacientes que pueden llegar con ansiedad, convulsiones o coma. Esto realmente, lo de las convulsiones es algo más infrecuente y puedes llegar a tener como una severidad en este. Acá en hematológicos podemos encontrar que hay hemorragias en mucosas y en genitourinarios hay incontinencia urinaria. Ahora vamos con la parte importante del diagnóstico. Bueno, estas preguntas que vamos a hacer de acá ahora en adelante es para hacer la charla un poco más interactiva con ustedes. Entonces, quiero que me respondan en el chat A o B o sí o no, dependiendo pues lo que diga la pregunta. Y dependiendo también de esto, yo se las voy a ir respondiendo en la charla para que vayan contestando. Entonces, llega un paciente de 70 años, 15 minutos después de recibir un medio de contraste para un TAC, presentando estridor, sibilancias y una presión arterial de 80 sobre 50, pero sin urticaria, ni rash, ni angioedema. ¿Eso es una anafilaxia? Sí, no. Contesten en el chat. A, B. Les doy unos 30 segunditos para que contesten rápido. Listo, perfecto. Entonces, vamos ahora sí con los criterios diagnósticos. Acá lo que vamos a encontrar es que la anafilaxia es muy probable cuando se cumple uno de los tres criterios siguientes. Entonces,
El Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas dio estos criterios de anafilaxia dependiendo unos síntomas y unos inicios. El primer inicio es el inicio agudo de minuto o horas de un síndrome que afecta piel y mucosas, ¿sí? Como los síntomas que ya les había mencionado anteriormente, junto con alguno de los siguientes. Compromiso respiratorio, disminución de la presión arterial, los síntomas asociados de difusión orgánica, y aparición rápida de dos o más de los siguientes síntomas tras la exposición a un alergeno potencial para este paciente. Entonces, vamos ahora con el segundo criterio que aplica cuando el paciente tiene dos o más sistemas afectados. Es decir, después de exponerse al alergeno, puede haber afectado también piel y mucosa, síntomas respiratorios, descenso también de la presión arterial o incluso síntomas gastrointestinales. Acá lo que vamos a entender que, como les estaba mencionando anteriormente, los síntomas gastrointestinales deben ser graves, no debe ser como un síntoma difuso, por así decirlo. Entonces, este criterio es importante porque nos recuerda que no siempre hay una hipotensión ahí, ¿sí? Pero si hay varios sistemas comprometidos, al mismo tiempo debemos pensar en una anafilaxia. En el número 3, el tercer criterio se aplica más que todo cuando hay una exposición conocida a un alergeno o poco después del paciente presenta una disminución de la presión arterial. Entonces, ese es el criterio que se usa, por ejemplo, en un paciente que recibe penicilina, ¿sí? Y en pocos minutos hace un cuadro de hipotensión severa, incluso sin lesiones cutáneas, ¿sí? Entonces, ahí estamos respondiendo el caso clínico anterior, ¿sí? O sea, podemos presentar un paciente que no tiene lesiones cutáneas, pero que presenta otros síntomas, como el que les estoy mencionando, que puede tener disminución de la presión arterial y ya pues por esos criterios podemos irnos por el lado de que ese paciente puede estar presentando una anafilaxia. Ahí no me cambia. Ya, ok. Bueno, en estos criterios diagnósticos de la Organización Mundial de Alergias, acá lo que vamos a ver es que son unas guías más recientes, ¿sí? Que simplifican un poco más los criterios. Acá tenemos dos criterios. A diferencia del anterior, acá pues obviamente se van a simplificar en que vamos a encontrar un paciente que va a tener compromiso de piel y mucosas y al menos un síntoma respiratorio o cardiovascular o gastrointestinal. En el número 2, vamos a encontrar un paciente que no presenta síntomas tanto de piel y mucosas, pero que sí puede presentar tanto hipotensión, broncoespasmo y edema laringio. Entonces, estos criterios acá nos van a llevar al otro criterio, que esto realmente lo que va a hacer es como que se van a unir todos estos criterios, pero esta de acá le va a dar más que todo garantía al Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que acá realmente no cambia absolutamente nada de lo que les estaba explicando pues al inicio. Simplemente es como para que lo tengan en cuenta. Bueno, tenemos ahora una expresión de síntomas, ¿sí? Que es la reacción unifásica y la reacción bifásica. Entonces, la reacción unifásica, como el nombre lo dice, es la más frecuente, ¿sí? Ocurre una sola vez. Los síntomas van a aparecer rápido y también se van a resolver de manera inmediata o, bueno, completamente también con el tratamiento. La reacción bifásica, en cambio, esta es donde los síntomas se vuelven a aparecer después de un periodo de casi resolución completa. Entonces, esa reacción bifásica realmente es una de las complicaciones que tenemos en la anafilaxia, porque como les estaba mencionando, es una recurrencia de síntomas tras un periodo de resolución completa como más de una hora sin reexposición al alergeno. Entonces, tenemos unos factores de riesgo acá que encontramos mayor severidad de la anafilaxia, retraso de la administración de adrenalina y necesidad de más de una dosis de adrenalina. Ingesta oral de los alergenos, que pues, también puede ser una de las complicaciones que podemos encontrar, la anafilaxia previa y el inicio tardío de los síntomas. La complicación tardía, acá lo que vamos a encontrar que esto sea por una asociación con la liberación sostenida o tardía de mediadores inflamatorios, como lo estábamos mencionando pues en la fisiopatología, una persistencia de la activación mastocitaria o reactivación del proceso inflamatorio. Algunos factores que pueden llegar a favorecer una reacción bifásica es el retraso en la administración de la adrenalina, una reacción grave inicial y falta de corticoides o de dosis insuficientes. Bueno, ahora vamos con el abordaje. Bueno,
Empezando con la pregunta de nuevo, quiero que me respondan en el chat. ¿Usted ha administrado dos dosis de epinefrina intramuscular, 0,5 miligramos cada una, a un paciente de 80 kilos en shock anafiláctico? La respuesta es mínima y su presión arterial sigue siendo de 70 sobre 40. ¿Cuál es la respuesta? A. Inicia la infusión de adrenalina. B. Indica una tercera dosis. C. Inicia norepinefrina o vasopresina. Y D. Inicia líquidos endovenosos. Les doy 30, también 30 segunditos para que respondan. Es A, B, C, D. Y esto ahora sí, empezamos con el abordaje. Acá lo que vamos a tener en cuenta es la evaluación de la gravedad de la reacción. Acá vamos a evaluar con el enfoque ABC, ¿sí? Entonces, primero vamos a empezar con A de airway, que vamos a encontrar acá si hay obstrucción parcial o estridor, como les estaba mencionando. Debemos administrar adrenalina nebulizada, generalmente 5 miligramos de una solución, miligramos mililitro. Si la obstrucción es total, se necesita, pues, obviamente, ayuda experta y seguir el algoritmo de vía aérea difícil. Y porque se puede requerir, obviamente, pues una intubación, incluso, pues, vías aéreas complicadas. En el breathing encontramos que a estos pacientes hay que hacerles oxigenación temprana, si hay apnea, usar ventilación con bolsa mascarilla y determinar la necesidad de intubación traqueal. Si hay broncoespasmo severo o persistente, se añade salbutamol o ipratropio nebulizados con oxígeno también. Vamos ahora con circulation. Acá en circulation lo que vamos a encontrar es que el objetivo es restaurar la perfusión con líquidos y vasopresores si es necesario. Entonces, vamos a encontrar la reposición de líquidos para que ustedes lo tengan en cuenta. En niños se administran de 10 miligramos kilo por bolo de cristaloides, en adultos de 500 a 100 mililitros por bolo, pudiendo requerirse como más grandes volúmenes, como incluso de 3 a 5 litros. Además, debemos monitorizar la presión arterial de forma continua e idealmente colocar pues, una línea arterial de acceso venoso central en casos graves. Ahora, si el paciente no responde a la adrenalina, se puede añadir un segundo vasopresor, como pues lo que le estaba mencionando, noradrenalina o vasopresina y uso de beta bloqueadores, pero eso ya se los voy a mencionar. Entonces, si llega un paciente ahora a paro cardíaco, realmente acá se va a iniciar de inmediato BLS o ACLS según protocolo. Esto no va a diferenciarse de ningún paro cardíaco. O sea, se inicia tal cual como conocemos en las guías BLS y ACLS. ¿Ok? Ahora, medicamentos y equipamiento necesario, el material que necesitamos para que todo servicio de urgencias debería de tener un kit de anafilaxia completo. Obviamente, pues acá hay que hacer énfasis, les voy a hacer énfasis de acá en adelante, de que lo más importante para un kit de anafilaxia es la adrenalina, ¿sí? Muchas veces en los servicios de urgencias, como podemos saber por el tema del país, no vamos a encontrar muchos materiales. Sin embargo, esos serían los ideales y lo que nos dice la evidencia que debería de tener. Entonces, encontramos pulsímetro, intensímetro, torniquetes, adrenalina, oxígeno suplementario, material para administrar líquidos intravenosos, material de intubación, antihistamínicos intravenosos, corticoides vasopresores, glucagón, desfibrilador y beta 2 adrenérgicos inhalados. Ahora, acá otra pregunta. ¿Cuál es la dosis de adrenalina intramuscular en un paciente con anafilaxia y normotenso? A, una ampolla de 1 miligramo o mililitro. B, 0,3 a 0,5 miligramos intramuscular. C, dosis reducidas de 0,3 miligramos decilitro. D, no está indicada la adrenalina. Lo mismo, 30 segunditos, respondan en el chat.
Listo, perfecto. Entonces, acá vamos a encontrar algo súper importante. Eh, Vamos a encontrar algo súper importante y es que para hablar de la adrenalina debemos saber realmente los efectos terapéuticos de la adrenalina. Entonces, encontramos los agonistas alfa 1 adrenérgicos que van a hacer que haya una vasoconstricción y haya una resistencia vascular periférica. Encontramos también los agonistas beta 1 adrenérgicos, que estos son inotrópicos y cronotrópicos positivos. Encontramos los agonistas B2 adrenérgicos, que van a hacer una broncodilatación y disminuye la liberación de sustancias proinflamatorias. Ahora, la adrenalina también tiene unos efectos adversos. Encontramos frecuentes y transitorios realmente que pueden aparecer con dosis terapéuticas: ansiedad, mareos, miedo, cefalea, palpitaciones, palidez y temblores. Unos más raros, más frecuentes en sobredosis, uso con otros fármacos o que encontramos como otras patologías asociadas. Arritmias ventriculares, isquemia miocárdica, edema pulmonar, crisis hipertensiva, hemorragia intracraneal. Las vías de administración que encontramos acá para la adrenalina es la intramuscular, que siempre también va a ser pues la de primera línea del tratamiento. Encontramos acá las dosis, voy a hacer énfasis en la dosis porque también pues es respondiendo a la pregunta del caso clínico, que es de 0,3 a 0,5 miligramos. ¿Sí? Aplicar en la cara anterolateral del muslo puede repetirse de cada 5 a 15 minutos según respuesta. Y el músculo acá se aplica es porque es vasolateral del músculo, tiene una gran irrigación sanguínea que va a permitir la absorción rápida y niveles plasmáticos altos en minuto, lo que significa que va a haber una gran irrigación y va a haber una absorción muy rápida. La intravenosa realmente pues está más que todo indicada para anafilaxia refractaria o persistente, un shock anafiláctico, ya que esta administración es directa pues a la circulación y pues da un efecto totalmente inmediato. Vamos con la dosificación muscular intravenosa. La muscular, como ya les había mencionado, está pues realmente acá no cambia en adultos. En niños, acá pues es de 0,0 miligramos kilo, máximo 0,5 miligramos. Puede repetirse de cada 5 a 15 minutos hasta 3 dosis, realmente tampoco cambia mucho. En la intravenosa, en adultos es de 0,5 a 1 miligramo kilo por hora, máximo 6 mililitros kilogramo hora. Y en niños realmente también pues es casi similar, entonces pues ahí lo dejamos. Bueno, estas son otras vías de administración. Actualmente pues se están desarrollando nuevas presentaciones de adrenalina, así que son más fáciles de usar. Por ejemplo, tenemos la intranasal que con el dispositivo NEFI, que es el que observan acá, está aprobado para mayores de 4 años. Su absorción realmente es demasiado rápida pues a la alta vascularización de la mucosa nasal y pues permite el uso, no permite pues el uso de aguja. La sublingual no me voy a tener mucho acá porque esto realmente sigue en estudio, pero es algo que se está implementando. Ahora, ¿puedo administrar primero corticoides más antihistamínicos para evaluar la respuesta? ¿Verdadero? ¿Falso? Se los dejo ahí también en el chat para que me lo respondan. Esto se lo dejo en 10 segunditos porque está bien. Listo. Ahora encontramos acá los antihistamínicos, terapia coayudante no sustitutiva. Es decir, estos efectos terapéuticos, vamos a empezar por este lado, realmente lo que nos va a ayudar acá es que van a bloquear la acción de la histamina en receptores H1 y H2, reduciendo la urticaria, prurito y el Cushing. No revierten la broncoconstricción y la hipotensión. En dosis, realmente acá encontramos en los H1 bloqueadores como la
difenhidramina de 25 a 50 miligramos intravenosa o intramuscular. En niños, pues también 1 miligramo kilo, máximo 50 miligramos. Encontramos como la clemastina de 2 miligramos intramuscular intravenosa y los H2 bloqueadores que pues son realmente pues opcionales. Encontramos también como la ranitidina de 50 miligramos intravenoso o la famotidina de 20 miligramos intravenoso. Ahora, las recomendaciones, contestando la pregunta anterior, es realmente que los antihistamínicos no se deben dar en monoterapia. Es decir, los antihistamínicos realmente, como lo dice el nombre, son coayudantes, ¿sí? Van a ayudar a la epinefrina, ¿sí? Entonces, eso lo que va a hacer es que hay un control de síntomas cutáneos y prurito, ¿sí? Entonces, los antihistamínicos H2, realmente, como les estaba diciendo, no hay estudios concluyentes, son como más que todo opcionales y hay que administrar los coayudantes antihistamínicos solo después de la epinefrina y que el paciente esté estabilizado. Ténganlo en cuenta. Ahora, vamos con los corticosteroides. Los corticosteroides, en cuanto a ellos, podemos hablar que se utilizan principalmente para prevenir las reacciones bifásicas. Así que, como les estaba mencionando, y si recuerdan lo que les estaba diciendo hace unas diapositivas anteriores, es una de nuestras complicaciones, ¿sí? O para controlar síntomas persistentes, especialmente también cutáneos. La dosis recomendada, encontramos acá la metilprednisolona de 1 a 2 miligramos kilo intravenoso máximo 125 o la hidrocortisona de 200 miligramos intravenoso. También encontramos la prednisona oral de 1 miligramo kilo día, 40 a 60 miligramos máximos por 24 a 48 horas. Los efectos terapéuticos, como les estaba mencionando también acá, reducen la activación linfocitaria y liberación tardía de mediadores, estabilizando la permeabilidad capilar. Ahora, las recomendaciones coadyuvantes de los corticosteroides, acá lo que podemos encontrar es que hay pocos efectos secundarios con uso por cortos periodos de tiempo, nunca como tratamiento único para anafilaxia también, o sea, no se debe dar en monoterapia. Actualmente se recomienda para control de los síntomas cutáneos y también hay que usarlo tras la estabilización hemodinámica de nuestro paciente. Otra pregunta, por favor, también respóndame en el chat. Un paciente en tratamiento crónico con metoprolol, perdón, presenta anafilaxia por picadura de abeja, manifestando hipotensión profunda y bradicardia relativa que no responde a 2 dosis de epinefrina intramuscular ni a fluidos. ¿Qué fármaco de segunda línea está especificada e indicada en este escenario? También lo mismo, A, infusión de norepinefrina, B, bolo de corticoides, C, glucagón, D, líquidos endovenosos. ¿Cuál creen? Listo. Vamos ahora con el glucagón, que es para pacientes con beta bloqueadores. Entonces, los efectos terapéuticos, acá lo que vamos a hablar es que en qué caso se usa el glucagón. Entonces, esto lo que va a hacer es que actúa activando la adeniciclasa de forma independiente. Es decir, se va a unir a los receptores beta, lo que va a aumentar el AMP cíclico y genera un efecto inotrópico y cronotrópico positivo sin necesidad de estos receptores, lo que va a contrarrestar la bradicardia y la resistencia a epinefrina. ¿Ok? Entonces, la dosis acá es de 1 a 5 miligramos intravenosos lento en 5 minutos, seguido de una infusión de 5 a 15 minutos, según la respuesta del paciente. Entonces, la respuesta anterior era obviamente que se tenía que usar el glucagón. Listo. Vamos acá a como resumir, por así decirlo, en este algoritmo el abordaje sistémico de lo que debemos hacer en el manejo hospitalario, desde el triage hasta el seguimiento. Entonces, encontramos acá que estamos sospechando una anafilaxia. Vamos a hacer lo que yo les estaba mencionando, airway, breathing, circulation. Entonces, ya que estamos ahí, vamos a tener en cuenta de que ese paciente hay que darle oxígeno. Ya que le estamos dando oxígeno, primera línea, epinefrina. Le damos epinefrina. ¿Hay una resolución de los síntomas? Sí, no, incompleto. Entonces, vámonos primero por la del sí. En la del sí vamos a encontrar que de ahí ya vamos a poder usar
los coayudantes que yo les estaba mencionando. Dependiendo de esos coayudantes, vamos a mirar si ese paciente tiene factores de riesgo, algo más que se va a monitorear, ¿sí? Dependiendo de eso, vamos a ver si tanto lo mandamos a la casa con pues, su debido pues, tratamiento, recomendaciones y demás, o lo consideramos a dejar en observación. ¿Listo? Ahora, tenemos la parte del no. Ese paciente no hay resolución de los síntomas después de aplicar una dosis de epinefrina. Vamos a repetirla incluso hasta 3 veces de 5 a 15 minutos. Entonces, es un paciente que después incluso de estas dosis no se encuentra hipotenso. Entonces, acá ya vamos a encontrar que debemos de darle líquidos. Ya después de que le damos los líquidos, hace un shock anafiláctico. Del shock anafiláctico, lo que hemos de empezar a entender es que ahí sí se debe dar epinefrina intravenosa, o sea, en bolos. De esos bolos, entonces ahí ya debemos de pensar si hay un shock refractario. Desde el shock refractario debemos de pensar si ese paciente está en beta bloqueadores y usar el glucagón. Desde el glucagón también podemos usar otros vasopresores para que nos ayuden y es un paciente que se va para UCI. Entonces, tenemos ahora en la parte de si hay una obstrucción de la vía aérea, pues ya lo que les estaba mencionando, es un paciente que pues sí o sí, si tiene a vía aérea complicada, se sigue todo el protocolo de vía aérea complicada y pues es un paciente que hay que intubar. Tenemos un paciente que ahora presenta síntomas cutáneos, gastrointestinales, respiratorios y demás. Hay que hacerle su debido proceso con la medicación y dejarlo en observación también. Bueno, ese es el resumen del algoritmo. Ahora vamos con un medio extrahospitalario. Acá realmente tampoco me quiero detener mucho porque fuera del hospital, realmente este tipo de medicación actualmente pues en Colombia no contamos con ella, pero esta es la adrenalina que es el pilar también del tratamiento, ¿sí? Entonces, esto es un autoinyectador, ¿sí? Que es intramuscular, que se aplica también en la cara anterolateral del muslo con la dosis de 0,15 a 0,3 miligramos según el peso. Y después de aplicarla, es obviamente llevar a servicios de urgencia, si no hay mejoría, la dosis puede repetirse de 5 a 15 minutos mientras llega la atención médica. Obviamente esto es fundamental que el paciente pues esté en posición supina, con las piernas elevadas, o a menos de que haya como una dificultad respiratoria, en cuyo caso como semisentado. Sí, entonces esa posición pues obviamente va a mejorar que pues el retorno venoso y previene pues un colapso circulatorio para nuestro paciente. Ahora, errores a la hora de aplicar el tratamiento, ¿qué es lo que realmente fallamos, sí? Entonces, no seguir las recomendaciones de los lineamientos, falta de reconocimiento de los factores de riesgo, no identificar la causa del episodio anafiláctico, retardar en formular el diagnóstico, falta de evaluación de la gravedad de la crisis, ausencia del plan diagnóstico, no solicitar ayuda, retardar el inicio de tratamiento y el resto se los he mencionado ya. Ahora sí. Esto es importante también conocerlo porque ¿cuánto tiempo realmente tenemos que vigilar a un paciente con anafilaxis? El tiempo de observación depende de la severidad del cuadro y la respuesta del tratamiento, ¿sí? Entonces, si el paciente, encontramos el primero, si el paciente responde rápido, como en 10, 15 minutos, en una sola dosis de adrenalina y no tiene factores de riesgo, puede darse de alta tras 2 horas de observación, ¿sí? O sea, es un paciente que nos dio buenas respuestas, es un paciente que no tiene factores de riesgo, ¿sí? Es un paciente que podemos dar de alta tras 2 horas, ¿sí? Ahora, viene el mínimo de 6 horas de observación a un paciente que necesitó 2 dosis de adrenalina y tiene antecedentes de una reacción bifásica, que recordemos de nuevo es una de nuestras complicaciones. Te recomiendo observación mínima de 6 horas, como lo estaba mencionando, y ahora vamos por la de 12. La de 12 horas es la que realmente a nosotros nos va a preocupar más, ¿sí? Pero, es decir, si tuvo reacciones severas, compromiso respiratorio y necesito más de 2 dosis de epinefrina, debe observarse por al menos 12 horas, ¿sí? O sea, es un paciente que como complicaciones podemos ver que tuvo, que tiene asma, es un paciente que tiene problemas respiratorios, cosas así por el estilo. También un paciente que continuamente está expuesto al alergeno, ¿sí? También un paciente que se deteriora muy rápido y un paciente que no puede acceder a un servicio de urgencias con facilidad. Es un paciente que se deja en observación 12 horas. Ahora vamos con las complicaciones.
Antes de empezar, otra pregunta, quiero que también esto me lo respondan. Si quieren pueden prender el micrófono, si no, no pasa nada, yo lo respondo después. Entonces, un hombre de 62 años sufre una anafilaxia tras comer mariscos inmediatamente después de la primera dosis de epinefrina. Desarrolla dolor torácico opresivo en el electrocardiograma, muestra una elevación del segmento ST en las derivaciones eh, D2 y D3 y ABF. ¿Cómo se denomina este fenómeno y cuál es el pilar del tratamiento que aborda tanto la reacción alérgica como la isquemia coronaria? Si alguien sabe, también lo puede poner en el chat, si no, está bien. Listo. Lo que este paciente tiene es el famoso síndrome de Cunis. Exacto. Entonces, ¿qué encontramos acá? El síndrome coronario agudo asociado a hipersensibilidad o también conocido como angina alérgica. Este síndrome realmente lo que ocurre es en el contexto, como lo estoy mencionando, de una reacción alérgica a un alergeno. El diagnóstico es clínico y es muy contextual realmente. Entonces, la alergia, lo que vamos a encontrar es acá, en el escenario que les estaba poniendo, es así, una reacción alérgica desencadena como una cascada de lo que les estaba mencionando, ¿sí? Específicamente activación de los mastocitos, que luego conduce a un espasmo de la arteria coronaria o incluso una ruptura de la placa. Entonces, acá encontramos que los alergenos, que ya habían mencionado, van a desencadenar una cascada de mastocitos. Estos mastocitos pues van a estar mediados también, van a sacar un montón de histamina, triptasa, leucotrienos, tromboxanos, citoquinas, prostaglandinas y demás, que nos va a llevar a lo que yo les estoy diciendo, a un espasmo de la arteria coronaria, incluso una ruptura de la placa, ¿sí? Bueno, acá lo que vamos a encontrar es que el síndrome de Cunis está dividido por tres, tipo uno, tipo 2 y tipo 3. En el tipo uno encontramos un paciente que realmente no tiene antecedentes de síndromes coronarios subyacentes, arterias coronarias son normales, sin enfermedad previa, mediadores alérgicos, lo que nos va a llevar a un vasoespasmo coronario reversible. Encontramos ahora acá el tipo 2 que ya hay una presencia de placa aterosclerótica preexistente, que va a tener una liberación de mediadores y esto lo que puede llegar a causar es una ruptura de la placa y un infarto. El tipo 3 que es un paciente ya con un stent, que tiene una reacción alérgica, lo que nos puede llevar a una trombosis, una restenosis del stent. Ahora, otra pregunta, ¿los síntomas gastrointestinales de cualquier gravedad hacen parte de los criterios diagnósticos? ¿Verdadero, falso, de lo que yo les he comentado, qué creen que es? Otra pregunta, que también sea algo del doctor, si tienen dudas, también el doctor al final de la charla nos puede colaborar con lo que ustedes quieran preguntar. Paciente masculino de 28 años sin antecedentes de importancia, llega a urgencias con estrior, disnea súbita y urticaria generalizada. Su presión arterial es de 115/65, ocurrió 15 minutos después de comer en un restaurante de marisco. ¿Cuál es su primera acción ahora mismo? Te los he mencionado mucho. Listo, ya para ir finalizando, tenemos ahora las conclusiones. Ya acá lo que podemos ver es que a pesar de la importancia y la tasa de morbimortalidad asociada existente, existe desconocimiento por parte del personal médico en el manejo de la anafilaxia. Encontramos un alto índice de sospecha. La ausencia de síntomas cutáneos no descarta el diagnóstico de una anafilaxia, ¿sí? Grábense eso para la vida. Pilares fundamentales, manejos de vía aérea, control hemodinámico y adrenalina temprana. La terapia de segunda línea se puede usar sin perder de vista el manejo de primera línea, que acuérdense, adrenalina, ¿sí? Los tiempos de vigilancia dependen de la severidad de la anafilaxia y de los factores de riesgo.
Y al momento de alta hay que educar al paciente. Eso fue todo por hoy, por la charla de anafilaxia. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, los invito pues a preguntar con el doctor y gracias por haber asistido. Muchas gracias, María Paula. Gracias también a Angie. Muy buen abordaje, muy buena charla, muy completa. También la manera en que hablaron del tema. En verdad, felicitarlas. Y ahorita pasamos a darle también las palabras al doctor Cristian, a ver también qué nos puede también sumar a la charla. Buenas noches para todos, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, doctor. Doc, ahí se escucha bien. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Creo que estos espacios para hablar de medicina de emergencia son demasiado importantes. Quiero felicitar a María Paula y Angie por haber hecho esta charla, el interés que implicó el realizarla, que siempre estuvieron muy juiciosas y atentas como a todas las recomendaciones. Para hacer su primera charla creo que fue demasiado completa. Realmente quisiera dejar como unos puntos que ya los mencionó María Paula, pero que creo que son importantes y que no podemos olvidar, sobre todo porque vi que tenían algunas dudas cuando hicimos las preguntas y con las respuestas. Lo primero es que recuerden que la anafilaxia viene aumentando, cada vez tenemos más casos, que la mortalidad es bastante alta y que el poder identificarlos en los servicios de urgencia es muy, muy importante. Entonces ya nos hablaron de las definiciones, quisimos revisar entre nosotros y ver cuál es el último consenso y que se ha hablado en cuanto a la definición, sobre todo para que lo entienda tanto el personal de salud como el personal lego. Y lo otro es que aunque los criterios diagnósticos han variado mucho, pues también tenemos unos consensos que por ahora es lo que tenemos para nosotros hacer como tal el diagnóstico de la anafilaxia. Nunca olviden que puede presentarse la anafilaxia aunque tengamos ausencia de un compromiso a nivel de la piel y que los síntomas gastrointestinales también están vinculados, pero tienen que ser síntomas severos y sobre todo en aquellos pacientes que están expuestos a alergenos que no fueron por vía oral o no fueron por vía alimentaria. Lo otro que quiero que recuerden siempre, y creo que fue una de las preguntas que también se fallaron, es que la adrenalina siempre va a ser el pilar sí o sí. Y la adrenalina se coloca intramuscular, y sobre todo intramuscular porque ya muchos estudios que se han revisado, cuando existen complicaciones por la adrenalina es cuando se administra de manera intravenosa. Y vemos que la adrenalina intramuscular es tan efectiva como la intravenosa. Como lo explicó María Paula, es que se debe administrar este medicamento y nunca, nunca nos va a reemplazar un corticoide ni un antihistamínico el colocar la adrenalina. Si sospechamos, si estamos haciendo el diagnóstico con los criterios que ya vimos, tenemos que administrarla y no podemos primero colocar un corticoide ni un antihistamínico, que es lo que muchas veces pasa en los servicios de urgencia. Eso ya nos aumenta a que se presente con más severidad y adicionalmente a que se presente la reacción bifásica. Entonces eso lo tenemos que tener bastante claro. El síndrome de Kunis, que muchas veces no lo conocen, incluso solo una persona dio la respuesta, es importante saberlo porque se puede presentar tanto en pacientes que están sanos como en pacientes que tienen enfermedad coronaria. Y aún así, las recomendaciones y las guías nos hablan que la adrenalina es el pilar del tratamiento en estos pacientes. Sin embargo, si es un paciente que tiene enfermedad coronaria y que consideramos que ya es un tipo 2 un tipo 2 o un tipo 3 pues estos pacientes tienen que ser intervenidos como un síndrome coronario agudo independientemente. Entonces creo que esas son las cosas principales que quisiera dejarles. De verdad, muchísimas gracias. Felicitaciones nuevamente a María Paula y a Angie por esta gran charla que hicieron. Gracias, doctor. Miramos si tenemos alguna pregunta en el chat. No sé si también les habrán hecho alguna pregunta a ustedes directamente para pasar a responder. No, no tengo ninguna pregunta en el chat. Listo. Por mi parte, tampoco. Entonces, daríamos por finalizada la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir, por participar. Y de nuevo, felicitar a María Paula y a Angie. Muy buena charla y muy buen abordaje al tema.